Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de este grupo, Maestrantes en Educación Básica de la Universidad Estatal de Milagros. En esta ocasión, pues, vamos a tratar un tema muy revelante como es el tema sobre el impacto post-COVID-19 en la salud emocional de los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la Universidad de la Unidad Educativa Dr. Luis Vega Barberán del Cantón El Carmen en el periodo lectivo 2022-2023. Para lo cual nos acompaña la magíster Isabel Gregoria Santos Varela, quien nació un 27 de octubre de 1989 en el Cantón El Carmen. Sus primeros estudios los realiza en la Escuela Particular Corazones Jóvenes, luego sus estudios secundarios los realiza en la Unidad Educativa El Carmen, y sus estudios en tercer nivel pues los realiza en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión del Carmen, en la carrera de Ciencias de la Educación, obteniendo el título de licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación Primaria. Viendo la necesidad de seguir contribuyendo a la sociedad desde el ámbito de la educación, pues realiza sus estudios de cuarto nivel en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, obteniendo el título de magíster en Educación, mención Pedagogía. Tiene más de 13 años ejerciendo la docencia. Inicia a laborar en la Unidad Educativa 28 de Abril, luego en la Unidad Educativa Elías Zambrano Herbes, ambas del Cantón El Carmen. Luego, por situaciones personales, se traslada hasta la ciudad de Guayaquil, donde labora en la Unidad Educativa Salitre. Ya en el año 2020 inicia su cargo administrativo en vicerrectorado en la Unidad Educativa Dr. Luis Vega Barberán. Como bien les decía, pues el tema de salud emocional es un tema que hay que tenerle mucha importancia. Y nos hacemos esta pregunta, magíster, ¿es lo mismo una emoción que un estado de ánimo? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias primero por la invitación. De una u otra manera, agradecerles. También felicitarlos de este nuevo paso, este nuevo reto que han hecho pues, para la obtención de su título de cuarto nivel. Acudiendo a tu pregunta o respondiendo a tu pregunta, Lisbeth, decíamos que si es igual las emociones versus los sentimientos o nuestro estado de ánimo, ¿no? Si me la repites nuevamente porque hubo una interferencia ahí. Bueno, la pregunta que nos hacíamos, ¿no? El tema es referente a las emociones. Si es lo mismo una emoción que un estado de ánimo en niños de séptimo año de educación básica. Bueno, el estado de ánimo y las emociones van encadenadas en ambas partes. Nosotros tenemos en el ámbito laboral, en nuestra profesión como docentes, hemos visto post pandemia o antes de la pandemia diferentes situaciones con los estudiantes, desde el hecho de cómo llegan a la institución, de cómo es su comportamiento o cuáles son los antecedentes que nosotros como docentes que estamos en territorio vivimos. En ciertas ocasiones nosotros podemos determinar el estado de ánimo del estudiante y nosotros le hacemos hincapié a los padres. ¿Qué pasó con su niño, con su niña? ¿Por qué vino de esta manera? ¿O qué le pasó? Y eso es un estado de ánimo que él tiene quizás por una situación que antecede en el contexto familiar o en el núcleo o cómo se desenvuelve, ¿no? Y las emociones fluyen. Tú puedes tener emociones que irradien alegría o que transmitan o en un momento determinado se efectúan esas emociones. Así como son del lado positivo, también tienes emociones del lado negativo. Entonces, nuestro estado de ánimo a veces influye de nuestro contexto o de lo que nosotros a veces acarreamos. Si bien es cierto, siempre decimos, tenemos que vivir en el contexto, si es en la institución, a nosotros como parte docente, ¿no? Nos dicen, ustedes están en la parte laboral, dejen sus problemas familiares. Pero no sucede lo mismo en el contexto de los estudiantes, que ellos viven una realidad muy diferente. Para ciertos estudiantes es una emoción ir a la institución educativa, estar en su salón de clases, ver a su maestra, porque quizás encuentran ese refugio que no lo tienen en casa. O viceversa, algún estudiante no se siente a gusto en la institución y repercute que él no quiera asistir y prefiera estar en casa. Entonces, van encadenadas nuestro estado de ánimo, nuestras emociones con el contexto en el cual nos desenvolvemos.
Muchas gracias por compartir con nosotros a esta invitación que Lilibet la ha hecho. Y justamente una de las emociones de nosotros, el grupo, es una alegría, una grata alegría de tenerla a usted compartiendo con nosotros este video. Pero sabemos que la autoestima es una parte fundamental de nuestra salud física y mental. Además, cuando tenemos un autoestima, alcanzamos con mayor confianza y eficacia nuestras metas y objetivos. Para ello, una pregunta. ¿Qué importancia tiene la autoestima en el desarrollo de la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia, la autoestima, son términos que nosotros consideramos muy importantes. Y lo digo a título personal. Si nosotros como docentes, a veces en ciertas situaciones de nuestro trabajo, tenemos nuestra autoestima un poco baja por situaciones que nos afectan, ¿no? El contexto de la autoestima viene encadenado con muchas emociones, con muchos sentimientos, con muchas situaciones que van a encadenar. A pesar que nosotros siempre, no, mi autoestima, lo que nosotros respondemos, ¿cuál es tu autoestima? O ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu autoestima? No, yo tengo la autoestima alta, pero hay ciertos factores o ciertas situaciones que le influyen al docente para que de una u otra manera, una palabra, una expresión, le puede bajar su autoestima. Y lo mismo resulta con los estudiantes. Nosotros tenemos la costumbre, y bueno, a título personal quizás suene muy redundante, con mi compañera Lilibet, pues ella sabe cómo es, además de ser vicerrectora, también tengo el campo de ir a territorio, no solamente es un escritorio, sino que es el territorio en sí, las clases. Entonces, cuando nosotros etiquetamos o tenemos la costumbre de etiquetar a un estudiante, nosotros estamos inmiscuyendo dos factores que están en la pregunta que ustedes me están haciendo. El autoestima. Si yo le digo al estudiante, y hemos vivido quizás no en el caso de los participantes que estén actualmente en la sala, pero sí a veces, no, tú eres un mal estudiante y tú te vas a quedar, o tú eres, no sirves para nada, o tú te vas a quedar conmigo supletorio, o te vas a quedar remedial, o etiquetamos cualquier etiqueta que le queramos hacer al estudiante. Eso perjudica su autoestima. Obviamente no tiene la confianza en sí. Nosotros sabemos que existen múltiples inteligencias, que el estudiante puede aprender de diferentes maneras, de diferentes formas. Cualquiera de las formas, quizás yo lo pueda entender o aprender de una manera, pero un estudiante puede entender o aprender de otra manera. Esa inteligencia, la inteligencia emocional, encadena también la parte de la autoestima. Como nosotros docentes tenemos un abanico amplio, pero a veces no solamente es lo que queda en un papel o lo que yo pueda escribir, sino lo que yo pueda ejecutar. No debo ser el mejor maestro del mundo, pero sí tengo que aprender a conocer el contexto, y quizás lo digo porque sí me ha tocado vivir situaciones con estudiantes que lo etiquetamos y que resulta que no es así. Tienen mucho potencial por dar, pero a veces nosotros también somos parte del problema porque tengamos ciertas situaciones emocionales y de autoestima con los estudios. Muchísimas gracias por su respuesta, ¿no? Darnos, sacarnos esa duda que teníamos cuando nos hacíamos como grupo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a usted por haber aceptado esta invitación a acompañarnos a realizar esta actividad. Eh, Como usted dijo, las emociones afloran en los niños, ¿no? Yo tengo la pregunta, qué emociones se desarrollaron? ¿Cuáles fueron las que más afloraron, digamos, en los niños de 10 a 11 años durante la pandemia, durante eh, la educación virtual? ¿Qué emociones surgieron con los estudiantes en época de pandemia en un determinado año básico? Sí, Las emociones con los estudiantes en pandemia, y no solamente en un séptimo año de educación general básica, sino a nivel general de todo lo que fue desde inicial hasta básica superior y bachillerato. Emociones de ámbito negativo en su mayoría se desarrollaron en la época de pandemia. Frustración, enojo, rabia, desesperación, ansiedad. Fueron muchos factores negativos porque la pandemia, tanto a nosotros como a los estudiantes, fue
algo totalmente nuevo. Nuevo en el caso de que no sabíamos cómo actuar. Si nosotros podemos recordarnos cómo fueron los condensados o la parte de las planificaciones para nosotros como docentes, ¿no? Que íbamos de estar frente a un pizarrón con el grupo de estudiantes a tenerlos frente a una computadora que a muchos no nos agradó, tener que buscar diferentes métodos, estrategias o recursos didácticos para que el estudiante pueda aprender. Ahora vamos a la parte de los que fueron a territorio, los estudiantes que estaban esperando un link de conectividad. ¿Y qué pasaba en ese momento? Que no el internet comenzó a fallar, todos encerrados en casa. La frustración. Teníamos estudiantes que, si yo le puedo preguntar a usted, a ver, ¿usted qué recuerda de un estudiante de su año básico? ¿A quién recuerda antes de pandemia? Ah, no, ese estudiante era pilas. Pero ¿qué resulta? Que bajó su nivel o su frustración o su enojo o su rabia porque no podía o no entendía. ¿A cuánto no nos llegó mensajes a altas horas de la noche? Licenciada, no puedo desarrollar el ejercicio o no puedo hacer esta actividad o cómo lo puedo hacer. Pero nosotros, si ponemos a buscarnos 35 estudiantes por aula, 30 que tengamos, de los 30 quizás 5 buscaban, nos preguntaban, tenían autosuperación, querían ellos autoprepararse. Y nosotros teníamos esa satisfacción, ¿no? Ese sentimiento de satisfacción, de que algo de lo que nosotros estábamos diciendo estaba llegando así en una pastillita y estaba llegando a un estudiante. Pero más sin embargo, los otros estudiantes lo que tenían fue la facilidad cuando el gobierno dijo, no, época de pandemia, salieron los lineamientos y el estudiante nos decía, no, es que si presento una hoja, esa hoja vale y eso me gano mi año. Si analizamos los sentimientos o las emociones que tuvieron los estudiantes en ese momento, dirían, bacán, me gané el año, o chévere, lo pude lograr. En ese momento, ¿no? Eso, los estudiantes que no estaban con una autoestima, algo que viene encadenado a la pregunta anterior, no tenían una autoestima o no tenían una parte de autosuperación, ellos sabían, me gané el año a vacas o me lo gané de gratis. Y ahora, nosotros actualmente, en la actualidad, ¿qué es lo que nosotros como docentes hemos evidenciado? Si yo les hago una pregunta a ustedes van a decir, no, pues, totalmente. Estudiantes que de un quinto año a un séptimo, que 2 años fueron en pandemia, no cogen dictado, no saben leer. Nos vamos al área de matemáticas, no saben las operaciones básicas. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo que hicimos, a la medida de lo que nuestras posibilidades y nuestros recursos. Quizás si hubiéramos estado preparados para una época virtual, quizás otros fueran los resultados. Pero los resultados de esta transición de pandemia, post-pandemia y las situaciones, pues nosotros tenemos que, todavía es un largo camino que nos queda. Hay una reformatoria a la ley. Vamos a ver qué tan favorable es para nosotros como docentes. Ustedes saben que el papel, nosotros podemos escribir maravillas, pero cuando ya vamos a la realidad, es otra. Sentimientos, emociones, de aspectos negativos fueron muchas, de aspectos negativos fueron muchas, de aspectos positivos pocas, en el sentido de que los estudiantes muy pocos se empoderaron del trabajo que verdaderamente tenían que realizar. Esa es mi intervención por esa parte. Mi estimada Isabel, un gusto saludarle. Bueno, continuando con este proceso de la entrevista. Hoy en día la salud mental de los estudiantes es muy importante. Para eso nos planteamos esta interrogante. ¿Cuál cree que son los obstáculos que impiden al alumnado mejorar la salud mental en los centros educativos? Si hablamos de mejorar la salud del alumnado en los centros educativos, antes de responder eso, necesitaríamos saber cuál es el contexto que está para que la salud mental del estudiante o esté deteriorada o necesite una intervención. Recordemos que, bueno, ahí me dejan un abanico muy amplio y no sé si podríamos resumirlo o podríamos enfocarlo en un ejemplo para poder decir, bueno, influye de esta manera por tal motivo.
ahí aludiendo a la pregunta, si hablamos de estudiantes, perdón, si hablamos de estudiantes en su salud mental post pandemia, me imagino que todo va relacionado post pandemia, ¿no? Ok, entonces vamos a ver cómo influye, cuáles fueron los obstáculos que tuvieron los estudiantes que perdieron un familiar de, de grado de consanguinidad de primero y segundo grado. Entonces, ¿cómo influyó o cuáles son los principales obstáculos que han tenido estos estudiantes o que impiden que los estudiantes vuelvan a retomar su parte o su vida de manera normal? Vivencias las tenemos muchas y creo que nosotros en nuestro contexto familiar, en la parte de amistades, ustedes tienen familiares, amigos, conocidos que perdieron a alguien, un ser querido, por alguna situación. Y ahora nosotros vivimos una situación, una estudiante que perdió a su papá en pandemia y justamente este año se gradúa. ¿Cuál fue la situación o cuál fue el principal obstáculo? Si yo me pongo a analizar ese contexto, ¿cuál fue el principal obstáculo que tuvo esta niña? Quizás verse realizada uno de los tantos escalones de su parte profesional, pero estar no completa, sino que le falta una parte importante. Entonces, para yo poder saber cuáles son los principales obstáculos que han tenido los estudiantes para su salud, su inteligencia emocional o su salud mental, o todo lo que conlleva nuestra parte interior, necesitaría saber cuál es el contexto del estudiante. Bueno, un gusto. Con esta pregunta concluimos. ¿Cómo influye la salud emocional de los estudiantes en su aprendizaje? Influye significativamente. Si yo emocionalmente estoy al 100 rindiendo como normalmente lo debo hacer, no voy a tener un aprendizaje óptimo. Tendré un aprendizaje parcial, tendré un aprendizaje a medias. Todo va encadenado. Creo que es repetitivo en cada una de las intervenciones. El estudiante no se hace solo. El estudiante estamos nosotros, la parte docente, están los padres de familia, están ellos como eje principal, pero atrás de ellos están todas las situaciones que influyen en ellos, emociones, sentimientos, todas las vivencias que de una u otra manera intervienen en el estudiante. Entonces, influye demasiado. Y para que un estudiante rinda al 100% en su aprendizaje, primero debe estar su autoestima como tal, ser nosotros parte de aquello para que también los resultados se vean reflejados al final, no con una calificación, sino con la satisfacción de nosotros haber llegado, aunque sea a aportar con algo, con los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, podemos decir que es muy importante tomar en cuenta las emociones de los niños de cualquier edad, o sea, ¿no? Ya, para que ellos puedan tener un buen desarrollo, no tanto educativo, sino también ellos como humanos. Muchas gracias, Magíster, por este tiempo muy valioso para nosotros y muchas gracias también a ustedes, compañeros. Esto ha sido todo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esos conocimientos que usted tiene, obviamente, tanto en el puesto de docente, en el cual nosotros también, de nuestra parte, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la entrevista.